Puse a grabar. Bueno, buenos días, Ronnie. Vamos a empezar la clase. Em, Vamos por nuestra sexta clase, ya solo tenemos 44 en la sala. Bueno, no hay problema. Em, Vamos a seguir, nos habíamos quedado viendo las definiciones del lenguaje o los operadores del lenguaje, ¿verdad? En el que, si nos damos cuenta, son similares al, a las operaciones de conjunto. Por ahí surgió ese comentario la semana pasada, la clase pasada, perdón, en el cual pues me hacían el comentario de que era muy similar, pero ¿por qué no se comparaba, se comportaba igual? Bueno, porque definitivamente acá estamos ante cómo se operan lenguajes, ¿sí? No conjuntos. Entonces, vamos a ir recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada. Lo voy a poner en un archivo un poco más legible. Bien. Entonces, aquí estamos. Entonces, teníamos que L era igual a que a, E, I o IU. Y vamos a tener que, en este caso, M es igual ¿a qué? A 0, 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Tenemos esto y habíamos dicho que L unión M era igual a qué? Era igual a un elemento que iba a estar en L o en M. A ver, ¿cuál sería ese elemento? Ahí los voy leyendo en el chat, más que todo para retroalimentar la clase pasada. 5, gracias Gustavo. Ese no, porque ese no pertenece ni a L ni a M, ¿verdad? Recuerden la premisa. Tiene que estar en L o en M. En este caso, ¿qué otros ejemplos puedo tener yo de esta unión? 5, A, U, ¿verdad? Gracias. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que no necesariamente tiene que seguir un orden, no necesariamente tiene que ser solo los de un lado o los primeros, porque si, por ejemplo, 5 está aquí al final, no, la única premisa es de que o está en L o está en M. Ojo, no puede estar en los dos. O sea, sí puede cuando ponemos, por ejemplo, acá, pero pues eso nunca llegaría. Pero el objetivo es que no puedo venir y decir, bueno, no puedo venir y afirmar que 5 está en L y está en M. No se puede, porque en este caso tenemos dos lenguajes diferentes. ¿Verdad? Ese es el objetivo de los lenguajes. Bien, esa era la premisa del, de la unión, ¿verdad? Ahora bien, luego de la unión tenemos otro operador. ¿Cuál es ese operador? La concatenación. Siempre hablando de dos lenguajes, ¿sí? No me salgo de ahí. Entonces, dice, la concatenación de LM, es decir, lo voy a estar tratando, o sea, no existe una simbología para la concatenación más que colocar LM, ¿sí? Es decir, de manera continua, así, ¿sí? Ahí estoy diciendo que estoy concatenando L con M, el lenguaje L con el lenguaje M. Bien, dice, el resultado es ST, ¿sí? ¿Qué característica tiene ST? Solo estamos viendo ST, no estamos viendo la definición. ¿Qué característica ustedes ven que tiene ST? Es que está formado por dos elementos.
S y T. Es eso. Esa es la característica. Entonces, acá ya primero, cuando estamos concatenando, el resultado serán dos elementos. Y segundo, tenemos nuestra definición. La definición dice, S está en L y T está en M. ¿Qué quiere decir? Tenemos que el primer elemento va a estar en L y el segundo elemento va a estar en M. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. S está en L, T está en M. Y eso corresponde a L concatenado con M. ¿Sí? Dicho eso, ¿cuál es un posible resultado de concatenar L con M? Voy a traer esto para abajo. ¿Cuál es un posible resultado de concatenar L con M? A cero, correcto. A cero. ¿Por qué a cero? Primero, ¿cuántos elementos tiene? Dos, correcto. A, L, sí. Cero está en M, también, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Ronnie. No, gracias, Josué. Vamos con el siguiente. E3. Nuevamente, ¿cuántos elementos tiene? Dos. ¿Dónde está E? En L. ¿Dónde está M? En 3. ¿Sí? Perdón, ¿dónde está 3? Está en M, perdón. E1. ¿Dónde está E? Está en L. ¿Dónde está 1? Está en M. U5. ¿Dónde está U? En L. ¿Dónde está 5? Está en M. ¿Verdad? Correcto. Entonces todos cumplen. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tuviera esto? ¿Esto es correcto? ¿1A? ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Está bien decir que L concatenado con M es 1A? Y si es correcto, ¿por qué? ¿Por qué es correcto? Leamos la definición para, 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 para saldar esta duda. Veamos. Dice, L concatenado con M. L concatenado con M, ¿sí? Perfecto. Es un resultado de ST, ¿sí? ¿Quién es el primer elemento? S. Y el primer elemento debe de estar en L. Eso es lo que está diciendo la ley. El primer elemento está en L. ¿El primer elemento está en L? ¿Sí o no? Uno, ¿pertenece a L o no? No, ¿verdad? No pertenece. Bueno, entonces, como esto es un AND, ¿cuál es la premisa del AND? Los dos enunciados deben de ser verdaderos, ¿verdad? Entonces aquí el primer enunciado ya fue falso. Entonces, automáticamente esto es falso. Entonces, esto tiene un error, ¿verdad? No es. Y aquí es donde llega el punto donde quería llegar. Que esto debe de llevar un orden, ¿sí? Correcto, Ronnie. Excelente, excelente, perdón. Perdón por si me escuchan una congestión nasal. Correcto. Esto estaría bien si yo tengo M concatenado con L, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría diciendo que el primer elemento debe de pertenecer a M. ¿Uno pertenece a M? Sí. A pertenece a L también, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí yo respeto un orden, ¿sí? Respeto un orden. Estoy esperando que esto tenga un orden. Bien, no sé si quedan dudas con respecto a la concatenación en un lenguaje. Voy a apagar mi micrófono por un momento. Sí, pero si tienen dudas, me van comentando, por favor, ya sea en micrófono o por chat. ¿Dudas, preguntas? Si todo está claro, también por favor me pueden reaccionar. Ok, gracias. Así yo también me voy guiando. Bien, perfecto. Entonces, por cierto, voy a hacer una encuesta en este momento que me acordé. La voy a lanzar en este momento para que la vean. Ya la lancé. Ahí, por favor, me pueden ayudar con retroalimentándome. Bien. Entonces, lo voy a leer más tarde los resultados y siempre voy a estar recordando que está la encuesta ahí. Bien. Entonces, esto es la concatenación. Ya tenemos dos operaciones del lenguaje, unión y concatenación, que por decir así, su operación lógica que gobierna estas operaciones, valga la redundancia, es el OR y el AND, ¿sí? OR y AND. Esa es nuestra premisa en estas operaciones. Estamos utilizando operadores lógicos para sustentar también los lenguajes. Por favor, somos 52 nada más en la 52 en la sala y tengo 28 votos. Sí, les invito a que participemos. Bien, entonces, eso es con respecto a las dos operaciones del lenguaje, ¿sí? Ahora bien, tenemos la siguiente, la cerradura de Kleene, ¿sí? Dice él que la cerradura de Kleene es una especie de concatenación de sobre el mismo lenguaje, ¿sí? Esto es sobre el mismo lenguaje, que va a ir desde cero hasta infinito, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que tenemos una mega concatenación o pareciera entre una especie de multiplicatoria o sumatoria, ¿verdad? A nivel de lenguajes, en el que va a aplicar al un solo lenguaje y esto va a tener una especie de concatenación infinita. Bien, entonces vamos a agarrar este lenguaje y le vamos a decir, bueno, L, vamos a ver si queda mejor de la otra manera. Sí, queda mejor. L, cerradura de Kleene que va a estar dado por, por un símbolo de multiplicación elevado, L, cerradura de Kleene, será que dice la regla que será una especie de concatenación sobre el mismo lenguaje, en el cual va a concatenar de cero a infinito, infinitas veces. Entonces, puedo tener esto, aquí aplicó una vez, puedo tener esto dos veces, puedo tener tres veces, puedo tener esto, ya que son n veces, no sé cuántas veces serán, vamos a ver. Bueno, por ahí debe aparecer, pero bueno. Estos son n veces, puedo tener esto, ¿verdad? O sea, puedo tener vacío también, es correcto, gracias Gustavo. ¿Por qué vacío? Porque recordemos que esto empieza en cero, ¿sí? Correcto, puedo tener una infinidad de combinaciones.
¿Por qué puedo tener una infinidad de combinaciones? ¿Alguien me puede decir por qué puedo tener una infinidad de combinaciones antes que ponga el vacío? Como dice José Daniel, ¿puedo tener una infinidad de combinaciones? Sí. Ahora el tema es por qué. ¿Alguien ya lo vio? Voy a colocar acá la ley. Puedo tener una infinidad de combinaciones. ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene tiende a infinito. Entonces, por eso puedo tener una infinidad de combinaciones, ¿verdad? Bien, el vacío en los lenguajes se, se denomina por epsilon, por este símbolo. Cuando ustedes vean este símbolo de epsilon, es vacío, ¿sí? Es vacío, no existe. Perdón. Ojo, esto es vacío, no espacio en blanco, es vacío, ¿sí? Bien. Entonces, esto es cerradura de Kleene. Y me quiero detener acá. Vamos a hacer lo siguiente. Solo me va a tomar un poco de tiempo. No se me vayan a desesperar. Para mientras, por ejemplo, sí, definitivamente, esto es válido también. Aquí me dice alguien si se puede colocar de esta manera. Y sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la premisa es que el carácter pertenezca al lenguaje. A pertenece al lenguaje A también, E también, E también, I también, O también, así, A otra vez, sí. De hecho, esto puede ser así, por ejemplo. O sea, así muy aleatorio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la premisa es pertenecen al lenguaje, ¿verdad? Entonces, para el que no haya todavía respondido la encuesta, lo invito a que participe, por favor. Vamos allá a platicar un poco de ello. Bien. Entonces, pueden hacerlo en este momento en lo que yo termino esto. Listo. Entonces, tengo este lenguaje L, en el cual tengo, le voy a colocar la ñ por acá, en el cual tengo todas las posibles letras del abecedario español, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una posible salida, según ustedes, ahí me pueden colocar, que puede salir a partir de la cerradura de Kleene sobre este lenguaje L. ¿Qué ejemplo puedo tener yo? Lenguaje. ¿Qué ejemplo puedo tener yo una cerradura de Kleene con este lenguaje? Teniendo en cuenta los ejemplos que vimos arriba para el lenguaje este pequeño. Con este. Correcto, gracias, Kenneth. Toda la vez repetido 3 veces, sí. A ver, también. Me quiero centrar en lo que mencionaba Ronnie. Tal vez me hubiera gustado ver ejemplos así, pero a eso quería llegar. Perdón. Eh, por ejemplo, esto. Esto ya es parte de la cerradura. O sea, aquí esto es un eje, es una salida de la cerradura, ¿verdad? Hola.
Es otra salida, ¿verdad? Lo voy a ir colocando acá arriba, así ejemplos que vamos a hacer. ¿Qué podríamos poner, ingeniería? ¿Sí? Es otra salida, ¿verdad? Chuzac, otra salida. Entonces, aquí quiero llegar yo. A que estas operaciones no son de compiladores, no son de lenguajes de programación, o sea, sí se utilizan, obviamente, pero lo donde quiero llegar es que estas son propiedades de los lenguajes. Entonces, ahorita vamos con la pregunta de José Daniel. Son propiedades de lenguajes, o sea, aquí ya son palabras que nosotros podemos entender tranquilamente. Compiladores, hola, USAC, ingeniería, para nosotros tienen un sentido estas palabras, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Las frases en ese conjunto no serían parte de la cerradura por los espacios. Es correcto, el espacio no es, perdón, eso no es parte del lenguaje. El espacio es, el espacio es un carácter más que no pertenece a este lenguaje. Ojo, ojo, ¿quién está definiendo el lenguaje? ¿Quién está definiendo el lenguaje? Yo. Entonces, a mí no me cuesta nada hacer lo siguiente. Digamos que este es el espacio en blanco, ¿verdad? Ok, pues tendría que ser así, este es el espacio en blanco, pero pues lo voy a poner en comillas solo para términos de ejemplo. Aquí hay un espacio en blanco, aquí en medio de estos dos hay un espacio. Y ese es el que, aquí está, ese es el espacio. Entonces yo estoy incluyendo el espacio en blanco dentro de la cerradura. Entonces, ahora, ¿qué posibles respuestas o qué posibles cerraduras puedo tener acá? Así. Sí, ahí me pueden venir y decir, sí, aquí falta esto, para que esto se entienda que me están haciendo una pregunta, la ova tildada, o sea, yo lo sé, pero en el contexto que nosotros nos movemos en Guatemala y en el contexto del idioma español, esto ya lo entendemos que nos están preguntando cómo estamos. Entonces, pocos caracteres dentro de un lenguaje, yo ya puedo venir y tener una comunicación, ¿verdad? Esto es lo que necesito para la comunicación, ¿verdad? Entonces, si el lenguaje como estaba inicialmente sin espacios, esto estaría, esto sería, perdón, esto sería un error. ¿Por qué? Porque no pertenece al lenguaje. O sea, aquí tengo un carácter que en este caso es el espacio en blanco que no pertenece al lenguaje, ¿verdad? Espero ahí me vas contando, Josué Daniel, si ya quedó clara la pregunta. Vamos con Kenneth. Eh, buenos días también, por ejemplo. También este es otro, ¿verdad? Este es correcto, gracias. Este es otro, otra, esto. Obviamente creo que el ejemplo era solo así, ¿verdad? Pero no estamos aquí hablando de tildes ni nada. Bien, vamos a ver. Dice Kenneth, para poner dos palabras seguidas, separadas, tendría que existir epsilon en el lenguaje. No. Y eso lo vamos a ver más adelante con las, se me fue el nombre, con las propiedades de las expresiones regulares. Pero epsilon no pertenece a un lenguaje. Por eso les comenté hace un momento, eh, acá, ¿dónde fue? Aquí. Cuando les comenté, epsilon no es espacio en blanco, ¿sí? Epsilon es cadena vacía, es como decirlo así, es un nulo. O sea, ustedes vean en sus lenguajes de programación o cuando están programando que un string sea nulo no significa que un string tenga un espacio en blanco, porque existe un string espacio en blanco y un string nulo. Es como por decirlo así, colocar esto. Esto es diferente a esto, ¿sí? Son diferentes. Entonces, el epsilon no es nulo. Perdón, el epsilon no es vacío. Entonces, aquí lo que había que agregar era un espacio vacío. De hecho, en su proyecto con JFlex ustedes pueden agregar espacios vacíos, ¿verdad? Pero que no son nulos.
o épsilon. Bueno, entonces, ya vamos a hablar de ello cuando empecemos a hablar de expresiones regulares, en el cual está la premisa, épsilon no pertenece a ningún lenguaje. Por esto, ¿verdad? Correcto, épsilon solo es vacío. ¿Hola es válido? Aquí tengo dos preguntas similares, tanto la de Abner como la de Luis Fernando. Hola es válido e ingeniería es válido. Y ese es otro también. Ah, por cierto, aquí esto es Clini, ¿verdad? Perdón, no, ese es el lenguaje. Este es otro premisa interesante, que también es importante que lo veamos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, acá lo que está pasando es que la H mayúscula, si nos vamos a la tabla ASCII, vamos a buscarla rápidamente. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está H minúscula es 68, H mayúscula es 48. Son diferentes. A la larga, el compilador, recuerden, ¿quién es el que les sirve el compilador? Es el buffer y todo eso. O sea, es muy bajo nivel. Entonces, él lo que va a ver solamente son códigos hexadecimales a lo largo. Tengo un 48 y un 68, son diferentes, sí. Entonces, esos son caracteres fuera del lenguaje, ¿verdad? Yo estoy definiendo los caracteres del 61 al 74, al 7A, perdón, porque es hexadecimal, ¿verdad? Entonces, del 61 al 7A es que estoy definiendo. Estos son otros, entonces, ¿qué pasaría si yo quiero incluir las mayúsculas? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero, aquí esto pasa mucho también con las tildes, tendría que ser así. Falta la O, ¿verdad? No quiere salir, ahí está. Falta la O. Entonces aquí ya tendría yo también las tildes. ¿Por qué? Porque no van, no están, no pertenecen a este lenguaje, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo podemos ir haciendo lo más complejo posible, pero por el momento solo nos vamos a quedar con minúsculas. Pero si yo quiero incluir mayúsculas, debería de incluir en el lenguaje eh, esas letras mayúsculas. Bien, dudas, preguntas, hasta acá sí podemos lograr ver la cerradura de Clinic. Bien, entonces al ejemplo que quería llegar yo con estas palabras, con el abecedario en español, es que estos son, bueno, ahora ya no de error porque ya está incluido, pero estos son, o esto modela, perdón, cualquier tipo de lenguaje. Y estamos hablando de un lenguaje español ya, en el cual ya nos podemos comunicar tranquilamente. Entonces no es necesario que nosotros vengamos y tengamos o solamente nos enfoquemos en expresiones regulares que van a servir para construir un compilador. No, esto también es parte del lenguaje. Y el lenguaje también incluye los lenguajes naturales. Recordemos mucho nuestra jerarquía de Chomsky. Y por cierto, quiero ver. Sí. Está muy enfermo. No, Noam Chomsky estaba muy enfermo y está muy viejito también. Bien, pero quería ver si seguía con vida. Bien, entonces, bueno, igual incluso acá también la tilde en mayúscula también incluiría otro carácter, ¿verdad? Otro así. Así, ¿verdad? O sea, diversos. O sea, puedo tener N, ¿verdad? Bien. Eso fue la cerradura de Kleene. Ahora vamos con el último, que es la cerradura positiva. Dice que la cerradura positiva va a tener un comportamiento similar a Kleene, solo que con la sentencia de que empieza con 1, ¿sí? Es decir, que con cerradura positiva no voy a tener
este caso, ¿sí? En el cual es vacío, es nulo o no existe. El caso cero, ¿verdad? No existe. O sea, en cerradura positiva no lo voy a tener. Entonces, va a aplicar lo mismo. Voy a tener los mismos resultados, con excepción de epsilon, ¿verdad? Que es la cadena vacía. Ojo, cadena vacía, no espacio vacío, que son diferentes. Entonces, acá voy a tener, lo mínimo será un elemento del lenguaje, lo mínimo. En este caso A, puede ser B, puede ser espacio blanco también incluso, ¿verdad? Porque recordemos, el espacio en blanco estaba. Pongo las comillas solo para que se note que hay un espacio en blanco, pues, pero, o sea, no lo lleva, ¿verdad? Solo por términos de ejemplo. Puede ser esto, pero lo mínimo siempre será 1. No puedo tener esto. Esto no se puede tener. Aquí te lo voy a colocar. Esto no se puede tener. ¿Por qué? Porque el epsilon representa el elemento 0 y la cerradura de Kleene empieza en el elemento 1, ¿sí? Entonces, cuando empieza en el elemento 1, como mínimo, debo tener un carácter, que son estos. Cualquiera, ¿verdad? Obviamente no solo estos, ¿verdad? Pues puede ser cualquiera que pertenezca al lenguaje, un elemento de ese lenguaje. En este caso es epsilon, queda excluido. ¿Por qué? Porque recordemos, ya lo vamos a platicar en un momento posiblemente, las epsilon no pertenecen a ningún lenguaje, ¿verdad? Esto es un error. Bien, esa es la diferencia únicamente con los errores de Kleene. Dudas, preguntas hasta acá. Pueden reaccionar también si todo va bien. Bien, excelente. Premisas interesantes. Y eso lo vamos a ir resolviendo en expresiones regulares, ¿sí? Pero no, solo se los voy a dejar. Acá es la unión de dos elementos y la concatenación de dos elementos. Les dejo ahí la pregunta, igual lo vamos a seguir viendo. Pero ¿qué pasa si quiero unir 3 y concatenar 3? Se los dejo ahí, eso lo vamos a responder en expresiones regulares, porque no nos vamos a detener en definiciones de los lenguajes. ¿Por qué? Porque la definición del lenguaje es general y nosotros venimos a estudiar compiladores y lo que nos sirve a nosotros para la compilación es o son las expresiones regulares, ¿verdad? Bien. Entonces, acá ya entramos al mundo de expresiones regulares, ya sabemos ya sabemos que las expresiones regulares vienen o tienen un contexto anterior, que son los operadores del lenguaje. Entonces, los operadores de las expresiones regulares, perdón, sí, es cierto, es correcto. Las operaciones en compiladores, todo es binario. Entonces, así es como se tendría que hacer. Primero se concatenan dos y el resultado de eso se concatena con el otro y así sucesivamente nos vamos de dos en dos. Pero no existe, por decirlo así. Y eso ya lo vamos a ver también en los métodos de análisis léxico y más que todo en Thomson y en el árbol, que no existe la operación triple. O sea, un OR triple no existe. Y siempre se los recuerdo, ¿verdad? Bien, entonces las expresiones regulares es una notación basada en los operadores del lenguaje. Entonces, ojo, se basa en lo que acabamos de ver, ¿sí? No es que esto sea una operación solo así de que salió y borrón y cuenta nueva. No, esto tiene se basa en operadores del lenguaje, ¿sí? De ahí se basa. Que sirve para moldear o modelar patrones en el análisis léxico, ¿sí? Entonces, básicamente acá lo que nos va a servir es, o lo que vamos a hacer es, con las expresiones regulares, son los patrones, esas especies de moldes, ¿verdad? Que se recuerdan, tuve un ejemplo ahí
muy básico, tal vez muy burdo, pero a la larga cumplía con su objetivo, que era el ver cómo funcionaba el análisis léxico. Bien, los patrones, perdón. Bien, entonces, primero, tenemos que estos están basados en los operadores del lenguaje. Bien, entonces, vamos a varias definiciones acá y no nos va a dar tiempo tal vez de día de hoy, pero vamos a tener bases, inducciones, estoy colocando ahí en el chat para que lo tengan ahí claro, y leyes. Esos tres elementos va a tener la expresión regular. Una expresión regular debe de cumplir con una base, con una inducción y con una ley. Entonces, en este momento vamos a empezar a leer o a estudiar las bases. Pero mucho ojo, no, a veces nos enseñan a hacer unas expresiones regulares y esto todo tiene un contexto, tiene de dónde viene y tiene tres fundamentos claros, bases, inducciones y leyes. Entonces, una expresión regular, primero está basada en un operador de lenguaje, segundo tiene que respetar las bases, tercero tiene que venir de una inducción y cuarto tiene que regirse a unas leyes. Entonces, todo eso tal vez no se enseña en cursos, en otros cursos en los cuales solo nos centramos en escribir expresiones regulares. Ahora bien, dice la primera base, epsilon, expresión regular, y el lenguaje que contiene epsilon es L, eh, L epsilon, el cual solo tiene epsilon. Es decir, un lenguaje cuyo único miembro es la cadena vacía. ¿Qué me está diciendo eso? Ok, yo voy a tener en lenguajes, sí, cuando estoy modelando lenguajes, voy a tener esto, un lenguaje L en el cual va a existir epsilon, pero solo epsilon va a existir en ese lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo incluía epsilon acá, ya estoy rompiendo esa base de las expresiones regulares. ¿Por qué? Porque la base de las expresiones regulares indican que cuando voy a usar epsilon, el lenguaje donde está epsilon solo debe de existir epsilon. ¿Sí? Entonces, acá esto estaría erróneo. ¿Por qué? Porque todo lo demás pues tengo 28 elementos en el mismo lenguaje que epsilon y no. Cuando utilice epsilon, debo de tener un lenguaje en el cual solo existe epsilon, nadie más. Bien, entonces ese es la primera base. Entonces, siempre tenemos que respetar esa base. Bien, ¿cuál es la segunda base? Dice, si A es un símbolo en el alfabeto sigma, entonces A es una expresión regular y L, un lenguaje de A que contiene A, es decir, un lenguaje con una cadena A de longitud 1 es en su única posición. ¿Qué me está diciendo esto? Para traducirlo, porque esto está sacado del libro. Esta es una base, la siguiente base indica que puedo tener el siguiente lenguaje, A, y la expresión regular mínima es A. Veamos otro ejemplo para no centrarnos solo en A. Puedo tener un lenguaje así, suma, y la expresión regular mínima de este lenguaje, ¿qué será? Suma, más. Y esto ya es una expresión regular. De hecho, los que ya hayan empezado su proyecto, esto pueden tenerlo ahí, una expresión regular, más.
No nos centremos en el más porque hay, la expresión regular de las operaciones aritméticas puede compartirse con el menos. Por ejemplo, podemos hacer este, el de el del igual, digamos. Y la expresión regular mínima de este lenguaje, ¿cuál va a ser? Igual. ¿Qué me está diciendo a mí esta base? Aquí me está diciendo esta base que cuando yo tengo un carácter, por ejemplo, A, B, C, eh, no sé, digamos, igual, por, más, coma, punto, o sea, elementos de solo, pero un solo elemento, ese único elemento ya es una expresión regular. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, eso se ve reflejado en JFlex cuando ustedes lo utilizan. En JFlex ustedes pueden definir expresiones regulares de un solo carácter y eso ya es una expresión regular. Entonces, eso es la expresión regular mínima. Voy a ver si tengo aquí rápidamente un ejemplo en JFlex. Permítame un momentito, solo voy a buscar si tengo un ejemplo en JFlex para... aquí está. Entonces, aquí podemos ver un repositorio. Esto lo trabajé hace las vacaciones de diciembre del año pasado. Y aquí están, por ejemplo, aquí tengo la llave que abre, aquí tengo la llave que cierra. ¿Qué son esos? Son expresiones regulares mínimas. Aquí tengo el igual, punto y coma, más, por, eh, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Qué son estos? Estos son expresiones regulares mínimas. Y eso es básicamente las bases aplicadas ya en un contexto en este caso, de JFlex. Bueno, entonces esto acá son bases, las bases mínimas, pero son expresiones regulares. No es necesario tener una expresión regular muy compleja para tener, para venir y tener para que sea tomado en cuenta como un patrón en análisis léxico. No, lo mínimo es un carácter, así como tenemos acá, un carácter. Y es una expresión regular. Y eso me está indicando las bases. Básicamente, las bases están centradas en la expresión regular mínima, ¿sí? La expresión regular mínima. Entonces, cuando yo estoy hablando de bases, es lo mínimo que puedo tener. ¿Cuál es lo mínimo? Un carácter como expresión regular. Eso ya es una expresión regular. Y lo otro es que epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Epsilon pertenece a su propio lenguaje. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá con respecto a las bases de las expresiones regulares? Si todo está en orden, también me pueden reaccionar, por favor. Y si alguien tiene alguna duda, pues con mucho gusto. Eh, Vamos a ver cómo va nuestra encuesta. Tengo 39 votos y tengo 57 en la sala. Por favor, quiere, si alguien desee, los que no hayan participado, por favor, los invito a participar. Vamos a ver, tengo una pregunta acá. Epsilon entonces se separa del lenguaje, correcto. Epsilon siempre estará separado del lenguaje, no pertenece. ¿Cuál es la diferencia entre vocabulario y lenguaje? Vocabulario está más centrado tal vez en lenguajes naturales. Sí, o sea, eso es lo que se utiliza más en ese contexto a nivel de lenguajes de máquina o lenguajes de programación, por decirlo así. No utilizamos la palabra vocabulario, sino que utilizamos la palabra lenguaje. A veces son semánticamente iguales, pero o similares o tienen dependiendo del contexto, puede ser lo mismo, pero al menos nosotros no utilizamos eso. Alfabeto. Ok, el alfabeto nosotros lo tenemos como
esto en su esencia, esto es un alfabeto, ¿sí? Esto es un alfabeto. Ahora, un lenguaje es el conjunto de esto y también es el resultado de operar, ¿verdad? El alfabeto solo son, por decirlo así, los lexemas, ¿verdad? Puros. Los lenguajes puede ser esto o incluso los resultados al momento de operarlo. Por ejemplo, eso no se había hecho, pero eso ya lo vamos a ver en las expresiones regulares. Pero, por ejemplo, esto da nacimiento a un lenguaje nuevo, el lenguaje que es 5, el lenguaje que es A, el lenguaje que es U, ¿verdad? Los lenguajes se pueden operar mientras que el alfabeto es como tal, solo son, es esto, ¿verdad? Es como A, E, es un alfabeto y cosas así, pero el alfabeto no se opera, el que se opera es el lenguaje, ¿verdad? Son sutiles las diferencias. Bien, entonces, por cierto, y estaba viendo las encuestas, por cierto. Tengo 26, 45 votos, 26 han, como les decía, primero, no entran todos a las clases, por mí no hay problema, pero sí me preocupa un poco. Este semestre he visto que se ha reducido un poco más ese tema. Por lo regular, no hemos llegado ni a primer parcial, ¿verdad? Y sí les invito que si alguien está viendo la grabación, le invito que ingrese, ¿verdad? A la clase también, ¿verdad? O sea, siempre hay contenido que ver. De los cuales, de los 57 que están acá, 46 han participado, de los cuales 19 han expresado el proyecto, 27 no. Entonces, me preocupa que no hayan empezado, ¿verdad? Por favor, si tienen algún problema para empezar, exprésenlo de una vez, ¿sí? No hay ningún problema, veamos qué está pasando. Sí necesito me gustaría que empezaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya vieron el proyecto, es un proyecto que son proyectos que no salen en un día, no salen en una semana. Tal vez alguien sí lo puede sacar en una semana, tal vez alguien no. Pero no todos programamos al mismo ritmo, otros sí, otros no. Así que por favor tengamos eso en cuenta. Em, sí, les recomiendo que empiecen ya con su proyecto, ¿verdad? Si alguien tiene ahí aprovechando el espacio, si alguien tiene alguna retroalimentación del proyecto, decir, está fácil, no está tan sencillo y todo esto, pues bienvenido las preguntas, ¿verdad? O bienvenido los comentarios ahí, ¿verdad? Para pues irlos midiendo cómo van, qué es lo que les ha costado más y todo. Bien, seguimos. Incluso también hay, por cierto, yo creo que alguien me dijo que mi correo le había rebotado. Voy a revisar, voy a revisar cómo, porque estaba utilizando un redireccionamiento de un redireccionamiento de este tema. Ahí me hacen una pregunta. ¿Recomienda mejor usar Java con Ant para el proyecto? Em, yo uso Maven, pero Maven es muy similar a Ant. Pues yo creería que sí, a mí se me hace mucho más fácil usar Maven que utilizar, por ejemplo, hacerlo a mano o a pie todo ese tema de la generación de estos, de los compiladores, de las herramientas, ¿verdad? Con JFlex y COP, pues a mí se me hace mucho más fácil con Maven. Maven es muy similar a Ant, pero eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Si alguien no tiene experiencia utilizando eso, pues considero que mejor a la segura, ¿verdad? Pero si tenés experiencia utilizando Maven o has utilizado Maven en otros, perdón, Ant en otros proyectos, pues adelante. Bueno, eso no hay problema. De hecho, el objetivo de esas herramientas es simplificar todo ese proceso, ¿verdad? Y creo que es un poco más fácil, más rápido. Pero solo sí, tú tenés experiencia, ¿verdad? Pero aquí lo que menos vas a tener en proyectos de compiladores es tiempo, ¿verdad?
Em, Solo quiero, déjenme ver mi correo porque quiero revisar si em, este es el correo. Si no se los pasé bien, entonces disculpen, este es mi correo. Ahorita lo revisé. Bueno, mi correo es mi DPI, arroba todo, ¿verdad? Pero pues eh, es la facultad a unas cuentas les puso una como máscara o redireccionamiento, ¿verdad? Para no estar revelando datos así tan sensibles. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante, puede escribirme, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahí vamos a ir revisando. Hay cualquier consulta, duda que tengan ustedes. El objetivo es que podamos avanzar con lo que más se pueda en el proyecto. Tal vez no vamos a entregar la solución la solución perfecta o más exacta, pero al menos llevarlo a un buen punto para que pues tengamos nosotros también nuestro merecido reconocimiento ahí en una nota. Bien, no lo dejen al tiempo, por favor. Bien, entonces vamos a las inducciones. Dicho que ya, o dado que ya vimos las bases, perdón, y tenemos dos bases, ¿verdad? La que epsilon no pertenece a ningún lenguaje y la expresión regular mínima, que es pues, un carácter. Entonces vamos a las inducciones. ¿Qué es la inducción? La inducción es traer una teoría de otro conocimiento y aplicarlo a una nueva teoría. Entonces, básicamente vamos a ver qué operaciones de los operadores del lenguaje aplican a las expresiones regulares. ¿Sí? O sea, vamos a ver qué operaciones, no todas aplican. Bien. Tenemos dos lenguajes, LR y LS. Entonces, tendré que para expresar la unión en expresiones regulares lo haré con un OR. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Eh, Mi expresión regular será A o B. Esto ya es una expresión regular. ¿Sí? A o B. Que a la larga esto está definiendo o está representando esto. A unión B en operadores del lenguaje. Pero yo dejo de utilizar los operadores, la nomenclatura, y para expresiones regulares voy a usar el OR, A o B. Puedo tener este también, 0 o 1, ¿verdad? Y ya. Alguien me puede decir, sí, pero no definiste el lenguaje. Pues podemos definir, ¿verdad? Eso no es problema también. Puedo tener un lenguaje L. Vamos con las vocales otra vez. Puedo tener un lenguaje D, de dígito. Y puedo tener mi expresión regular como L o D, ¿verdad? Puedo tenerlo así directamente con elementos únicos o puedo tener lenguajes ya predefinidos como esto. Cualquiera de los dos funciona. De hecho, también eso también lo ven en JFlex, esto se ve, ¿verdad? Ustedes pueden definir un lenguaje y ya es solo utilizarlo o colocar la expresión regular de una vez directo. Cualquiera de los dos es válido. Bien, entonces eso es con respecto al OR. Ya dejo de llamarlo unión y básicamente ahora lo voy a llamar OR. Bien, ¿qué está pasando acá? Lo único que está pasando es que ya no voy a usar la unión, voy a usar el OR, el símbolo, perdón. Pero las leyes son las mismas. ¿Cuáles son las leyes? Estas. Tengo L unión M, S está en L o S está en M. En expresiones regulares va a ser lo mismo, solo que en lugar de unión voy a usar el símbolo pipe, ¿verdad? Que denota el OR.
Esa es la gran diferencia. Entonces, estoy diciendo que ahora tengo mi primera operación a nivel de expresiones regulares. Vamos con la segunda. Eh, Dice, RS es una expresión regular que denota el lenguaje LR-LS, que quiere decir que es la concatenación. No tiene ningún cambio. Aquí podría tener yo una concatenación, expresión regular de y concatenado con F. Como les decía, no subestimemos las expresiones regulares mínimas y sencillas. De hecho, los lenguajes de programación son sencillos, no tienen expresiones regulares tan complejas. Entonces acá tengo y concatenado con F y ya, ¿verdad? Es básicamente pasa transparente esa operación del lenguaje, el cual, si vemos el operador del lenguaje era LM, tal que es el resultado ST, lo mismo, y concatenado con F, ¿verdad? NIF. Aquí puedo tener, no sé, o concatenado con R, por, y ya, ahí sucesivamente. Ojo, acá R concatenado con S. En ningún momento estoy diciendo R concatenado con S, concatenado con W, o R concatenado con S, concatenado con T. No, solo es R, S. ¿Sí? Aquí es R o S. En ningún momento estoy diciendo R o S o T. No. ¿Por qué? Porque los operadores en ciencias de la computación o a nivel de computadora, mejor dicho, son binarios. ¿Sí? Van operando de dos en dos. Siempre. Aunque pareciera que no, pero no, siempre van operando de dos en dos. Por ejemplo, ustedes tienen esta operación 1 más 1 más 1. Uno como ser humano dice, ah, esto está sencillo, es 3, pues, o sea, tengo 3 unidades, uno pues puedo operar tal vez paralelo, pero la computadora no es así. ¿Qué va a hacer la computadora? 1 más 1, 2, más 1, 3. Va a operar de dos en dos. Pasa lo mismo con ello. Primero voy a concatenar RS y el resultado lo concateno con W, pero siempre de dos en dos. RS y el resultado lo concateno con T. Lo mismo acá. ROS y el resultado de ese OR o T, ¿verdad? Siempre va a ir de dos en dos. La premisa siempre será binaria. Bien. Dicho eso, puedo definir lo siguiente. ¿Sí? Que no es la concatenación de tres elementos, es la concatenación de I con N y como les dije, el resultado de las operaciones de expresiones regulares son lenguajes, ¿verdad? Esa es como la diferencia entre el lenguaje y el alfabeto. Los lenguajes se pueden operar. Entonces, el lenguaje IN concatenado con T, ¿verdad? Entonces, aquí primero concatené I con N y el resultado me dio IN y ese lenguaje lo concateno con T, ¿verdad? Siempre de dos en dos. Aunque pues ya la práctica ustedes ya ni tendrán necesidad de estar viendo este tipo de concatenaciones. Ah, sí, aquí ya estoy concatenando de dos en dos, pero el objetivo es que ustedes también lo puedan observar de cuál es su esencia, ¿verdad? Ese es con la concatenación. Ya vamos armando aquí un, un lenguaje pequeño. Por ejemplo, puedo tener este, ¿verdad? E incluso puedo tener, si regresamos a nuestras bases, puedo tener lo siguiente. Eso es regular así, ¿verdad? Otra así. Carita triste. Bien, entonces, seguimos. Vamos con la siguiente inducción. Vamos con la siguiente inducción. Ya tenemos el OR, ya tenemos la concatenación, ahora nos toca la cerradura de Kleene. Básicamente,
no está indicando que es lo mismo también, ¿verdad? Perdón, es lo mismo. ¿Qué voy a tener? Y ya, cerradura de clic, ¿verdad? Eso me está indicando. Em, puedo tener esto. Ay, Dios. Puedo tener esto también, ¿verdad? Puedo tener un OR que me va a estar delimitando. Básicamente aquí estoy diciendo que dentro de la cerradura de Clini va a existir un OR. Pero como les dije, la operación de expresiones regulares me da lenguaje, me da un lenguaje. No es que esté haciendo esto, porque esto sí es diferente. Yo no espero que esto aplique a todo, esto solo va a aplicar a uno. ¿Por qué? Porque recordemos la premisa. Esto es sobre un lenguaje. No es que sea así y aplica a los dos, ¿no? Es un operador unario que se le denomina, en el cual solo aplica a uno. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que aplique a toda una expresión, pues lo pongo en paréntesis, denotando que el resultado de esta operación me da un nuevo lenguaje, un lenguaje L, al cual yo le voy a aplicar Clini. ¿Cuál es la posible salida de esta expresión regular? Pues el lenguaje binario, ¿verdad? O epsilon, ¿verdad? ¿Verdad? De este. Cerrador de Clini. Bien. Y por lo último tenemos que pues una expresión regular no es necesario venir y ya definirle el lenguaje. Bueno, por eso es que yo ya empecé a dejar de definir el lenguaje acá. ¿Verdad? Aquí ya no tuve que definir I, F, no, simplemente a mí me están diciendo eso, ¿verdad? Que pues, ya con que yo defina la expresión regular ya no es necesario venir y definir el lenguaje, ¿verdad? No es necesario ser tan obvios, ¿verdad? Es únicamente eso, ¿verdad? Yo ya puedo venir y decir, por eso aquí les dije, sí se puede hacer esto, pero no es como necesario, ¿verdad? Aquí ya puedo venir y estar utilizando ya directamente estos sin necesidad de venir y definir un lenguaje. Bien, eso serían las inducciones, es decir, el conocimiento que me traigo de, de los operadores del lenguaje ya traducido a expresiones regulares. No me traigo todo. Hay alguien que no me traje. ¿Cuál es? Me traje el OR o la unión, me traje la concatenación, me traje la cerradura clínica. ¿Quién no me traje? La cerradura positiva. Correcto. Entonces, eh, hay una razón de ser del por qué no se trae, no se utiliza la cerradura positiva. Eh, y es porque en los métodos de autómatas, ya los vamos a estudiar, ¿verdad? Ya la siguiente semana empezamos a ver el primer método de autómatas. Los métodos de autómatas no contemplan la cerradura positiva. Aunque muchos digan que sí, pero no, al menos en la bibliografía que utilizamos nosotros acá en San Carlos, y que es el libro de, de compiladores o el libro del Dragón, como se le conoce, eh, el libro no contempla cerradura positiva para los métodos léxicos. Y recordemos, tenemos 4 métodos léxicos y ellos no contemplan cerradura positiva. Sí, a mí me pueden pasar ahí el uso de que hay un PDF ahí en línea, yo lo vi en otro curso. Sí, está bien, pero al menos para nuestra bibliografía, que recordemos, nuestro curso respeta la bibliografía del libro de compiladores, no está la cerradura positiva. Por eso es que, de hecho, esto lo podemos ver en el libro. A ver,
A ver si lo tengo a la mano, si lo encuentro. Si lo encuentro, lo presento de una vez. Aquí está. Vamos a buscar. Tiene que estar de capítulo 2. Solo les quiero mostrar algo. Y en su momento lo vamos a estudiar también. Este es capítulo 3. Aquí está. Bien. Entonces, aquí está. Aquí está su base. Aquí está su ley, su otra base. Aquí está la inducción. OR, concatenación y cerradura. De hoy al último, pues es la expresión regular. Aquí está su asociación. Ah, aquí ya empezamos a hablar de más o menos lo que les decía, la cerradura post de Clini, pues solo aplica a uno. Eh, Solo son ejemplos. Aquí están las leyes, lo que vamos a estudiar ya el día martes, pero las leyes solo va del OR, concatenación y Clini, ya después todo eso. En algún momento vamos a entender por qué, pero por el momento todavía no vamos a hablar de ello. Solo les puedo decir que los autómatas no contemplan la cerradura positiva. Por eso es que en la inducción no me traigo la cerradura positiva, a pesar de que existe en el contexto de un lenguaje. En la inducción, para expresiones regulares, o en sí para utilizar expresiones regulares, no está, ¿verdad? Entonces estamos ahí como que rompiendo uno o desmintiendo muchas veces que hemos estudiado tal vez expresiones regulares que siempre se utiliza. Y no, ¿verdad? No se utiliza por una razón. Los métodos léxicos, en este caso de autómatas, no lo utilizan, ¿verdad? Obviamente, sí hay un apartado de cerradura positiva y sí la vamos a estudiar, pero con otros cuidados, ¿verdad? Bien, eso sería para el día de hoy. Vimos las bases, vimos las inducciones, vimos también los operadores del lenguaje. ¿Qué queda? Para el siguiente día quedan las leyes. Entonces nos quedan leyes para que lo podamos observar. Ya una vez estudiamos las leyes, cuando vayamos estudiando las leyes, vamos a ir estudiando también viendo ejemplos, ¿verdad? De las expresiones regulares, ya ejemplos un poco más complejos, en el cual, pues, cómo podemos ir utilizando las expresiones regulares. Eso será la siguiente semana. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para ir cerrando. Gracias, Kenneth, gracias. Perfecto. Entonces, quedamos así. Siempre les recuerdo, por favor, que traten de avanzar siempre en su proyecto. Por favor, no lo dejen al tiempo. No lo dejen al tiempo. También, de igual manera, acá solo les voy a confirmar eso antes que me desconecte, si no se me olvida. Sobre el primer parcial, ya se debe de acercar. Ya tenemos que tener el primer parcial cerca. Vamos a ver. Por acá lo tengo. Aquí está. Vamos a ver, ¿cuándo es el primer parcial? O tentativamente. Eh, 13 de agosto. ¿Sí? Es en 2 semanas aproximadamente. O semana y media. Eh, entonces, también, por favor, sí es importante que también vayamos siempre prestando atención, cualquier duda, pregunta, pues, a la orden, ¿verdad? Porque ya viene
su primer parcial. Bueno, entonces eso sería como veo el proyecto, lo veo bastante sencillo, la verdad. ¿Qué contenido viene? Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Eso depende mucho, porque también hay, como a la larga los exámenes no lo hacemos, no lo hago yo, no lo hacemos los catedráticos, nos dan el examen y tenemos que ir, tiene que ser el mismo, ¿verdad? Entonces, a veces vemos que una sección se atrasa, entonces nos tendríamos que alinear. Eh, yo a lo mucho, nosotros llegamos a lo mucho a Thompson la siguiente semana, sin mucho. Entonces, sin mucho llegaría a Thompson. Pero vamos a ver el algoritmo de Thompson. Vamos a ver qué pasa, cómo avanzamos. Y cualquier duda, pues ahí me la van realizando. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Disfruten su fin de semana, avancen con su proyecto, por favor, inicien los que no han empezado y cualquier consulta a sus órdenes. Que tengan un buen día.